y encriptación de datos utilizando modelos caóticos. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes ya son un poco más de las 12. Como lo decía aquí el compañero, yo soy Manuel Navarro Gutiérrez, soy profesor del Tecnológico de Monterrey y también a la vez soy estudiante en el Cinvestav de aquí de Guadalajara. En el Tecnológico de Monterrey estoy en el departamento de electrónica y mecatrónica y ahí estoy en tiempo parcial dando algunos cursos de laboratorio de control y otros tipos de sistemas. En el Cinvestav estoy estudiando un doctorado y el tema que les voy a presentar hoy es una colaboración que hemos hecho, es algo que se ha desarrollado en la estancia de doctorado y junto con los profesores también que nos han apoyado del Tecnológico de Monterrey. El tema es seguridad y encriptación de datos utilizando modelos caóticos. Entonces, ¿qué vamos a ver más o menos en esta presentación? Vamos a tener una vista general de qué es lo que estamos planteando, de este tema de investigación que desarrollamos junto con los profesores y cómo se puede lograr esto en esa vista general. Vamos a ver cómo es la idea de ocultar los datos que yo necesito enviar a otra persona que está lejos y que por lo tanto esa información va a viajar a través de un medio y entonces va a estar en riesgo. ¿Qué es lo que necesitamos? Ocultar ese mensaje con alguna llave y lo que nosotros estamos utilizando son unos sistemas caóticos que van a ser la llave que encripte mi información. Vamos a ver cómo se hace esa encriptación, vamos a ver esa encriptación basada en caos, cómo se esconde ese mensaje y todavía nos hacen falta, dentro de esta investigación todavía nos hacen falta muchas cosas por hacer y es lo que les voy a comentar como parte final de la presentación. Entonces, como les comentaba, la necesidad de enviar un mensaje o información que puedo considerar yo delicada es algo que está siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo necesitar enviar mis datos de una tarjeta bancaria para algún cine, por ejemplo, para poder comprar unas entradas y que en ese viaje mis datos no estén en riesgo. ¿Qué pasa? Que siempre hay gente que quiere ver o quiere escuchar la información que tengo y eso puede resultar muy perjudicial para mí. ¿Por qué queremos ocultar esta información? Por ejemplo, como les comentaba, cuando nosotros queremos ir al cine, no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez sí, nos encontramos con que hay filas muy grandes para poder comprar un boleto, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues yo prefiero mejor estar en mi casa, entrar a mi computadora y desde ahí comprar mi entrada para evitarme esa fila y llegar solamente a entregar el boleto para entrar al cine, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pongo mi nombre, yo entro a la página del cine, digamos Cinépolis, entro a la página y tengo que decir cuál película quiero ver y pongo mi nombre, el número de mi tarjeta, los 16 dígitos, el código de seguridad, que es el que está atrás en la parte, en una parte son tres dígitos y además mandamos, no me acuerdo, me parece que son como cuatro datos. Entonces, yo no quiero que cuando esté viajando mi información de mi tarjeta de crédito pase a través de una persona que quiera mirar esos datos, ¿sí? Porque es lo único que necesita para él hacer otra compra, ¿sí? Y entonces yo voy a ser fraudeado, como se había comentado en la anterior presentación también, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de esconder esos datos para no tener este problema. ¿En dónde más pasa? Todos
todos tenemos nuestros datos en todos lados. También a lo mejor algunos tendrán una cuenta de Uber, donde piden un taxi, y también ahí están los datos de todas sus tarjetas, bueno, de su tarjeta de crédito, de la que Uber hace el cargo y se paga esto electrónicamente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de traer un paquete desde la ciudad de Monterrey y me comunico con la persona que me lo quiere enviar, entonces lo que hago es decirle a lo mejor mi teléfono, la dirección en donde vivo y muchas cosas más que a lo mejor me interesa que no estén en el dominio público de otras personas. ¿Qué es lo más seguro, lo más eficaz para hacer esto? Lo más seguro es no mandarle el correo e ir yo por mi paquete y traérmelo desde Monterrey, ¿sí? Pero es lo que no queremos hacer, ¿no? No queremos ir a echarnos ese viaje porque es más fácil que nos lo envíen por una paquetería. O no queremos hacer esa fila del cine y lo que queremos es, en vez de llevar mi tarjeta a la terminal donde está la venta de tickets, mejor lo hago desde mi casa, haciendo el mismo proceso, ¿sí? Pero con los datos escondidos. Entonces, ¿cómo es esta idea a grandes rasgos? Lo que nosotros estamos haciendo es un mensaje original que tenemos, lo vamos a cifrar o lo vamos a codificar, ¿sí? Lo vamos a revolver de tal manera que cuando viaje por este canal, la persona que quiera ver esa información se encuentre confundida, ¿sí? Y si quiere tratar de descifrarla, se lleve muchísimo tiempo en tratar de hacerlo. Pero ¿qué necesito yo? Necesito saber cómo desencriptar o cómo descifrar otra vez esa información. La persona que lo va a recibir tiene que saber cómo hacerlo. Hay que volver a reproducir, a lo mejor teniendo una llave pública aquí y una llave privada, y puedo desencriptar o descifrar el mensaje que esta persona me quería enviar a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en esta plática o qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo de investigación? Nosotros estamos utilizando estas dos técnicas, el cifrado del mensaje, con unos sistemas que llamamos caóticos, que ya les explicaré en las siguientes diapositivas. Son unos sistemas que son difíciles de predecir y entonces queremos lograr este mismo efecto, que la persona que quiere acceder a mis datos esté confundida, ¿sí? Y otra de las cosas de las que nos enfocamos en esa investigación es ver si eso se cumple o si no, ¿sí? Ver cuáles son las condiciones para que mi mensaje tenga un grado de seguridad, porque completamente seguro no es. Siempre hay la forma de desencriptarlo. Y también queremos revisar si esas condiciones se dan en nuestro sistema y cuál es el grado que tenemos en esa seguridad. Entonces, la idea de ocultar estos datos va más o menos así. No queremos que esa información de mi tarjeta de crédito la conozca alguien más. Pues nada, voy al cine, pago ahí en la caja y ya. Nadie se entera de mis boletos. Pero ya dijimos que eso, de mis datos, ya dijimos que eso no lo queremos hacer. Entonces nosotros tenemos que tomar el riesgo, ¿no? Si quiero ahorrarme esos 20 o 30 minutos de espera, tengo que tomar el riesgo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner mi tarjeta de crédito en un sobre. Y luego la voy a poner en una caja con un candado. Y luego la voy a poner en una caja de seguridad que hay que ponerle una clave. Y a veces me pongo muy paranoico y hasta algo de cadena de hecho ahí, ¿no? A esa caja de seguridad. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? Hay que buscar la forma de que esta información que me interesa mucho a mí, que no la conozcan otras personas, más que la persona que me va a hacer el cargo, no la puedan ver. ¿De qué forma? Pues algo hay que hacer que despiste a la persona que quiere acceder a esa información. Entonces,
lo que hay que hacer es revolver ese mensaje, tanto que confunda a la persona que lo quiere ver y que si lo quiere descifrar, le tome muchísimo tiempo. Le tome 100 años o le tome 500 años y no pueda encontrar esa información para perjudicarme, ¿sí? Pero por supuesto el receptor tiene que poder desencriptarlo y no le debe llevar el mismo tiempo. Él debe tener la misma llave o una llave que le permita descifrar esa información. Entonces, existen diferentes métodos para lograr tal cosa, algunos muy básicos. A lo mejor vieron alguna vez en la primaria o en la secundaria cómo ocultar un mensaje secreto, ¿sí? En una barra de un cierto diámetro, yo pongo un papel y escribo ahí mi mensaje, ¿sí? Mis datos bancarios. Y después desenrollo ese papel y ese papel ya se ve de esta forma, ¿sí? A lo mejor ya no se alcanza a ver o a lo mejor es un poco fácil de ver ese mensaje, pero se está ocultando. ¿Qué necesita la persona que reciba este papel desdoblado? Necesita otro cilindro del mismo diámetro para volver a enrollar y entonces poder recuperar el mensaje, ¿sí? Ese es uno muy básico, se usaba hace mucho. Hay otros un poco más desarrollados, que es, por ejemplo, si lo que voy a transmitir son caracteres del abecedario, entonces lo que voy a hacer es voltearlos, hacer una rotación para que mi mensaje no tenga un sentido a la persona que lo lee, ¿sí? Pero igual yo le tengo que pasar esta tabla a la persona que quiere descifrarlo. Hay otros mucho más avanzados. Esta es la máquina de codificación Enigma. A lo mejor la vieron en la película que se llama Código Enigma o no recuerdo, de Imitation Game, me parece que es en inglés. ¿Y qué pasaba? Que el comandante de alguna persona que quería transmitir una información metía ese mensaje en esta caja y quedaba muy revuelto ese mensaje. No se puede descifrar, y si se quería descifrar, me parece, en esa película, a lo mejor la han visto, el cálculo de que les tomaría muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, no siempre es malo que alguien se entere de los mensajes de otros. Es muy importante saber esconderlos, pero también es muy importante poder encontrarlos, ¿no? Porque a lo mejor la persona que lo está mandando no es una persona que tenga las mejores intenciones, ¿no? Aquí vemos un mensaje que tiene este emisor y lo codifica con esta máquina. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Un mensaje codificado que va hasta este barco, que va a dar alguna orden de ataque o algo así. A lo mejor conocen a esta persona. Ese es Alan Turing. Es uno de los padres de la computación. Todo lo que tenemos hoy en día, computadoras, celulares, todo lo que tenga que ver con algoritmos que me ayuden a calcular y hacer algún proceso, está relacionado con lo que hizo este señor en su tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora este mensaje, hay alguien que lo está viendo y se puede codificar, ¿no? A lo mejor en ese tiempo fue bueno que alguien pudiera hacer eso y es por eso que ahora vivimos en este mundo, ¿no? A lo mejor sería otro muy diferente o unas circunstancias muy diferentes. A lo mejor nos convenían, a lo mejor no. Eso ya quién sabe, ¿no? Esto es lo importante, que queremos codificar y saber quién entra a nuestro mensaje codificado. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Nosotros queremos utilizar esa llave, ya sea esa barra que enrollo ahí o esa tabla de rotación o esa máquina Enigma. Nosotros la queremos cambiar y utilizar unos sistemas caóticos
que van a guardar mi mensaje, ¿sí? Y pues son modelos matemáticos que su evolución en el tiempo no se puede predecir. Es un comportamiento que dependiendo de la condición inicial del sistema, al evolucionar, no se va a distinguir o es muy difícil predecir cómo se va a comportar. No vamos a ver esas ecuaciones porque a lo mejor resultarán un poco tediosas. Vamos a ver antes los sistemas que no presentan ese tipo de comportamiento. Unos sistemas que nosotros podemos predecir antes de entrar con los sistemas caóticos. Tal vez hayan visto un péndulo. Este péndulo es una cuerda que tiene una masa aquí al final y está sujeto a un soporte, ¿sí? Es lo que utilizaban antes los relojes para llevar su tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo esa masa la desplazo a un cierto ángulo y la suelto? Pues yo voy a ver un movimiento oscilatorio, ¿sí? Aquí y eso lo describe, ese movimiento lo describe un conjunto de ecuaciones diferenciales. ¿Qué va a pasar? Aquí, si hacemos ese experimento en un lugar donde no hay fricción, por ejemplo en el espacio, pues veremos que ese sistema oscila siempre, no se detiene, está haciendo esto todo el tiempo. Aquí en la Tierra, como tenemos un ambiente viscoso que va a hacer fricción sobre esa masa, entonces vamos a ver que en algún momento ese sistema se va a detener. ¿Qué les quiero decir con esto? Este sistema, nosotros sabemos cómo se comporta, ¿sí? Incluso si yo lo pongo en un ángulo y hago mi experimento y después vuelvo a repetir el experimento poniéndolo con una pequeña desviación, el sistema seguirá comportándose de una manera muy similar, ¿sí? Se podría decir que prácticamente es igual. Entonces este es un sistema que no es caótico, ¿sí? ¿Qué pasa con los sistemas caóticos? En esos sistemas caóticos, cuando nosotros desplazamos un poquito esa condición inicial, como mencionábamos en el péndulo, va a tener comportamientos muy diferentes a los que se esperaría de un sistema y de otro, ¿sí? Vamos a ver que aunque empiecen, esta es una gráfica de un sistema caótico, que aunque empiezan en condiciones muy similares, conforme pasa el tiempo, después esos sistemas ya no se comportan de la misma forma. Eso a lo mejor lo han oído hablar y se conoce como el efecto mariposa, ¿sí? A lo mejor han escuchado esta frase que dice, que el aleteo de una mariposa en Japón puede provocar una tormenta en Nueva York. No es que las mariposas sean así de poderosas, ¿verdad? Es que es otra cosa que está pasando con este fenómeno, ¿sí? Si las condiciones estaban dadas para que ese sistema meteorológico terminara en una tormenta en Nueva York y se repite otra vez el experimento, pero ahora solamente con un aleteo de la mariposa, vamos a tener condiciones iniciales diferentes, ¿sí? Y vamos a ver que esos sistemas son diferentes y entonces la situación resulta en que sí hay una tormenta o no hay una tormenta en Nueva York. También puede pasar que iba a haber la tormenta, la mariposa voló y se acabó la tormenta, ¿no? Eso no hay que decir que estas mariposas nos pueden provocar tanto desastre solamente por ellas mismas. Entonces, ¿qué quiero dejar muy claro? Primero, que este conjunto de ecuaciones diferenciales que representan a un sistema caótico no son un volado o no son un lanzamiento de dados. Si nosotros conocemos exactamente la condición inicial y si nosotros además conocemos
todas las fuerzas que afectan a este sistema, entonces nosotros vamos a poder predecirlo. Si fallamos un poquito, en la condición inicial no. Esto ya lo dijo este señor, Sir Isaac Newton, si sobre un cuerpo yo conozco todas las fuerzas que actúan y conozco la posición inicial en un momento dado, entonces puedo conocer todo su comportamiento en el futuro. Con los sistemas caóticos pasa lo mismo. Si conozco todas las fuerzas que actúan en él y las condiciones iniciales, también puedo saber su futuro. El problema es ese, que si las condiciones iniciales no son exactamente las mismas, no voy a poder predecirlo, o será demasiado difícil. Hay muchas herramientas matemáticas que nos miden ese grado en que se alejan esas condiciones iniciales. No voy a hablar en detalle de ellas, pero existen y nos pueden decir cuándo un sistema presenta este comportamiento caótico y cuándo no lo presentan. Entonces, como les mencionaba, lo que estamos haciendo aquí es sustituir ese cifrado del mensaje con un conjunto de ecuaciones diferenciales que representan a un sistema caótico. Y ese sistema con el que yo cifre mi mensaje tiene que ser también el que tenga el receptor para que pueda en algún momento descubrir ese mensaje. ¿Qué es lo que se va a ver en este canal público? Pues el mensaje original más el conjunto de ecuaciones diferenciales. La idea es que van a estar embebidos y no vamos a poder distinguir cómo es esa señal, ¿sí? Entonces mi señal va a estar un poco revuelta entre toda la evolución que tiene este sistema caótico. ¿Qué es lo que voy a hacer para desencriptarlo? Voy a hacer que este sistema, que también es un sistema caótico, evolucione y voy a comparar esta salida con la salida de este sistema, ¿sí? ¿Y qué es lo que espero encontrar? Un mensaje recuperado, ¿no? Pero ya dijimos que si yo no conozco las condiciones iniciales de esto, no voy a poder lograr que este se comporte de la misma manera que este. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sincronizar esos dos sistemas, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? O primero, no hay que confundirlo con estas tortillas que tienen jamón y queso, ¿no? Esta idea de sincronizar a los sistemas es la siguiente. Si tengo un sistema que está oscilando en el tiempo, lo que espero es que a través de una interacción débil empiecen a hacer lo mismo. ¿En dónde se ha visto esto? Por ejemplo, aquí hay unas luciérnagas en Tennessee, que eso pasa. A lo mejor ustedes han visto también luciérnagas de niños, ¿no? Todos llegamos a jugar con esos animalitos que están volando y que están prendiendo. Pues cuando están en conjunto, esos destellos se sincronizan y empiezan a prender esa luz que tienen de manera sincronizada. Otra cosa es lo que hacen estas chicas de nado sincronizado, que también tienen una interacción entre ellas, ¿no? ¿Cómo saben? A través de la música que está sonando. Inclusive, ni siquiera eso, porque cuando están debajo del agua no alcanzan a escuchar. Y el entrenador está con algún metal o algo golpeando debajo del agua para que ellas puedan escuchar, y cuando escuchen algo, entonces hacen el movimiento que quieran hacer, ¿no? Con las luciérnagas no sabemos cómo lo hacen, no sabemos para qué lo hacen, pero también es algo que es interesante investigar, ¿no? Entonces, quiero que vean de momento un sistema mecánico en donde 5 metrónomos se montan en una tabla y vemos cómo se pueden sincronizar a través de un acoplamiento. Los metrónomos, si no los conocen, son unos instrumentos para marcar el tiempo y que utilizan muchísimo los músicos, ¿no? Hay digitales, hay mecánicos. Los que vamos a ver nosotros son unos
unos mecánicos. Son esos 5 metrónomos que están montados sobre una tabla y vemos que no están sincronizados, ¿sí? Vemos que cada uno se mueve como él quiera. ¿Qué hacemos? Hacemos un acoplamiento, se hace una interacción entre ellos de una forma débil y lo que vemos es que estos sistemas tienden a hacer el mismo movimiento, ¿no? Decimos que en ese momento se están sincronizando. ¿Qué es lo que hay que hacer para este experimento? Pues nada, hay que vaciar las latas de cerveza, ya sabrán ustedes cómo, y pues y ponerlas, ¿no? Me pongo a ver el experimento, me siento, lo veo un rato, y para que esto no sea aburrido, preparo un experimento nuevo, vaciando otras 2 latas de cerveza, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros quitamos esa interacción que hay entre ellos? ¿Sí? Tiro las cervezas al bote, voy preparando las otras y voy a ver que en algún momento, después de ya no tener esa interacción débil que tenían, van a desincronizarse. ¿Sí? Ahí vemos que ya empiezan este de en medio, por ejemplo, o este de acá, ya no están sincronizados con estos 3. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces la idea para poder hacer que un sistema caótico que es igual que el otro, aunque tenga diferentes condiciones iniciales, se comporten de la misma forma, tenemos que hacer algo parecido a esto. Estas ideas de sincronización en sistemas que oscilan que oscilan de forma no caótica, son muy conocidas ya desde hace mucho tiempo. Lo que nosotros nos preguntamos, o lo que se preguntaron ya también hace algunos 10 o 15 años, es si esos sistemas caóticos podían hacer lo mismo, ¿no? Entonces les voy a decir otra vez, son 2 sistemas idénticos que consideramos la llave. Y si no conocemos las condiciones iniciales, vamos a ver que se mueven de diferente forma. Y de esto debido a la sensibilidad, así le llamamos, de las condiciones iniciales. Y estas 2 personas, Pécora y Carroll, demostraron que para algunas condiciones particulares para algunas condiciones particulares de acoplamiento, como esas latas de cerveza, en analogía, con eso es posible sincronizar estos sistemas caóticos, ¿sí? Ahí se ve un sistema que se llama el atractor de Lorentz. Este sistema es el que está dirigiendo a este otro sistema. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a mandar un pequeño acoplamiento o una señal que va a hacer que este sistema que había empezado en otro lado empiece a moverse igual que este de acá. Se ve medio mal esto. Bueno, aquí tenemos cómo es más o menos esa idea para sistemas caóticos. Ahora lo que estamos viendo nosotros es que ese mensaje y ese conjunto de ecuaciones diferenciales que ya en donde se metió el mensaje, lo vamos a mandar a través de un canal público, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver en ese canal público? Pues una señal caótica que va a ser muy difícil saber qué quiere decir a la persona que trate de verlo. Lo que vamos a hacer es un tipo de acoplamiento en este otro receptor. Aquí ya está la persona que está recibiendo el mensaje y tiene su llave de desencriptación, que en este caso es este sistema, y va a hacer que su sistema evolucione casi de una manera similar a este. Va a haber un pequeño error. ¿Cuál? Pues el producido por el mensaje original. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O cómo, ya vamos ahora en cómo vamos a hacer que nuestro mensaje se pueda meter en ese sistema caótico y se pueda enviar y podamos ocultarlo, ¿sí? Lo que se quiere hacer aquí en esta parte es explicarles cómo se hace eso,
¿sí? Entonces, partiendo de lo anterior, de que ya tenemos nuestro sistema caótico igual a este, que se sincronizó casi igual que este otro, entonces lo que vamos a hacer es restar esta señal de esta para obtener este mensaje, ¿sí? Y eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Cómo funciona? ¿Sí? Eso es como a grandes rasgos la idea de cómo funciona este sistema o esta técnica de encriptación. Hay voy a ver tres tipos diferentes de esconder ese mensaje. Uno es el chaos masking. ¿Y cómo se hace? La encriptación, el mensaje que nosotros queremos enviar se monta sobre esa señal caótica, ¿sí? La mezclo, pero esa señal de mensaje que yo estoy mandando tiene que ser muy pequeña, ¿sí? Que no le alcance a distinguir la persona que quiere acceder a mi información. Lo paso a través del canal de comunicación que tal vez alguien pueda acceder y lo voy a sincronizar con otro sistema del que yo conozco, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Pues eso, alguna operación matemática que me va a permitir recuperar el mensaje que me había sido enviado. Aquí hay algunos trabajos que ya se han hecho y que están reportados en la literatura y vemos como un mensaje original, al mezclarlo con ese sistema caótico que es el emisor, se ve de esta forma y hasta que no llega acá y este sistema se sincroniza con el primero, entonces es que podemos ver el mensaje que se quería enviar, ¿sí? Hay otro que se llama de esta forma, Chaos Shift Keying, y la encriptación ahora se hace de manera diferente. Ponemos dos sistemas caóticos y sus idénticos de la otra parte, y lo que vamos a hacer es que el mensaje, los bits que me dice si es 1 o 0 de ese mensaje que quiero enviar, voy a enviar o este sistema o el otro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Que cuando ya dijimos que este sistema, si es igual a este, se va a poder sincronizar. Pero este sistema que no es igual a este, no se va a poder sincronizar, ¿sí? Entonces yo voy a ver un error, ¿sí? Cuando hago esta resta de esta señal que viene a través del canal público con mi sistema, voy a ver que se sincronizó, el de este con este. Y cuando no, voy a ver que no se sincroniza, ¿no? Voy a ver mi señal caótica y eso es lo que me va a permitir recuperar el mensaje. Este otro funciona también de una manera muy similar a la anterior, solo que ahora no estamos switchando entre dos sistemas. Estamos haciendo que este mensaje también tenga efecto sobre la dinámica del sistema caótico. Y esos son algunas de las bastantes técnicas que hay para esconder mensajes. Aquí también se ve un mensaje encriptado, cómo llega a la salida de mi sistema receptor. Y aquí podemos ver el mensaje ya desencriptado y el mensaje original, ¿sí? Se alcanza a ver un ruido y ahí es donde debemos determinar si esta técnica nos sirve para que podamos hacer esa recuperación de mi información. Entonces, la pregunta ahora es si está en riesgo nuestra información, ¿sí? Eso ya habíamos dicho que sí, ¿no? Si yo mando algo a través de un canal público donde otras personas tienen acceso, está en riesgo, no es seguro. Lo más seguro es ir a pagar al cine o ir a Monterrey por mi paquete que quiero recoger. Y se han utilizado diferentes sistemas caóticos, hay varios, uno es el de Rosler, otro es el de Lorenz, otro es el de Chua. Son sistemas también caóticos que tienen una evolución que si no conocemos el sistema no vamos a poder determinar,
¿Y cuál es la pregunta? Si esto nos está sirviendo para que esta persona que quiera acceder esté confundida. ¿Qué pasa? Que ya se han demostrado también en muchos trabajos, esto de la encriptación ya tendrá algunos 15 o 20 años, ¿sí? De la encriptación utilizando estos métodos. Entonces también ya se han desarrollado otros elementos, otras entidades matemáticas para tratar de desencriptar, como lo que hace un hacker o como lo que hizo Alan Turing en la película del código Enigma, ¿no? Hay personas que se dedican a esto y se ha visto que se puede desencriptar. Incluso utilizando sistemas caóticos podemos recuperar ese mensaje. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en el trabajo de investigación? Pues en todo el mundo se proponen también nuevas técnicas de encriptación utilizando este tipo de sistemas, y también en nuestro grupo, en el TEC de Monterrey y en el Sinvestab Unidad Guadalajara, también estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y también tenemos un modelo matemático que nos permite hacer el mismo efecto, ¿sí? Vamos a esconder un mensaje en un modelo que también va a ser un modelo caótico, lo voy a enviar y voy a tener una entidad matemática que me va a permitir recuperar ese mensaje que yo quiero obtener. Y tenemos algunos resultados, que hemos podido sincronizar esos sistemas caóticos y hemos podido recuperar el mensaje, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Con estos sistemas con los que estamos trabajando, podemos asegurar que esos sistemas caóticos se van a sincronizar, ¿sí? No todos se pueden sincronizar con algún acoplamiento, ¿sí? Los que nosotros estamos proponiendo o el modelo que estamos proponiendo sí nos dice cuáles son las condiciones para asegurar que eso suceda. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacer un modelo más complejo de estos utilizando varios sistemas y además utilizando más protocolos de comunicación, ¿sí? Meto más mensajes que van a tener una diferente semántica y eso me va a permitir confundir todavía más a la persona que quiera acceder a esta información. Y más aún, podemos construir sistemas caóticos que no son conocidos. El que se haya podido desencriptar el sistema es porque al menos se conocía la estructura de la ecuación, se sabía cómo estaban interactuando ciertas variables y con algunos elementos matemáticos se pudo hacer el desencriptamiento de esos sistemas por parte de un hacker, ¿no? Por parte de una persona que quiere acceder a la información y que nosotros no queremos que acceda. Entonces, si nosotros podemos construir sistemas que no los conoce tampoco la persona que quiere acceder a la información, pues le estamos dando un plus de seguridad a nuestro sistema. ¿Y qué más queremos hacer? Como les digo, está en desarrollo esta actividad y queremos seguir analizando estas técnicas de seguridad que estamos proponiendo, ¿no? Queremos saber si esa encriptación tiene un grado de seguridad. Queremos compararlas con otras técnicas que ya se utilizan y que es también algo pues un tanto complicado porque no es lo mismo el modelo que nosotros estamos utilizando que el que utilizan otras personas, y a veces la comparación pues tiene que ser entre iguales, ¿no? No puedo comparar peras con manzanas o cosas así. Y lo que queremos hacer es aplicar estas técnicas. A lo mejor, si yo quiero que un disco no se pueda reproducir, o el contenido de un disco no se pueda reproducir en cualquier sistema que es un reproductor de música, pues lo que hago es encriptarlo, ¿no? Queremos ver si podemos llegar a este tipo de aplicaciones en nuestro trabajo. Y pues me queda más que decir que si ese hacker que está tratando de acceder a información, y aunque yo ya lo confundí tanto, traté de confundirlo tanto y aún así pudo saber cuál era mi número de tarjeta de crédito y cuál era mi
mi código de seguridad de la tarjeta y mi nombre, pues total, que se lleve el dinero, ¿no? Hizo muy buen trabajo en andar desencriptando todo esto, que se lleve algún premio. Y pues nada, les agradezco su atención y estoy abierto a algunas preguntas que quisieran hacer, si tienen alguna duda de algo. Este arreglo es totalmente simétrico, ¿verdad? Sí. Y bueno, la otra pregunta es, ¿qué tan caótico es el caos en una computadora, por ejemplo? Porque, por ejemplo, yo veo esto como generar un número random en una computadora, ¿no? Es pseudo aleatorio esto. Sí. ¿Qué tan caótico es lo caótico en una computadora? Para allá vamos, ¿no? Cuando les mencionaba, por ejemplo, que tenemos herramientas matemáticas que nos dicen si un sistema es caótico o no, también nos dicen la medida en que es caótico, ¿sí? Esta medida nos va a decir el grado de caducidad del sistema, y aparte también tenemos que, en cuanto a la implementación, esto es un desarrollo teórico aún, todavía nos faltan implementaciones, pero es muy diferente, a lo mejor a veces no podemos garantizar esto en una computadora, ¿sí? Entonces tenemos que hacer otros circuitos que trabajen de manera continua, no de manera discreta o de manera digital, para poder garantizar esto, ¿sí? Y eso nos va a decir qué tan caótico o qué tan no caótico es el sistema. Gracias. Bueno, dado la naturaleza no discreta del problema, me imagino, no sé si me puedas comentar, si está basado como en string ciphering, si estás haciendo como cifrado por flujo, vaya con la onda. No conozco, a ver, ¿me repites? Ok, bueno, el string ciphering es cifrar, digamos, bit a bit, en el caso de los cifrados discretos. Si tú estás haciendo lo mismo en el plano análogo, entonces quería saber si se está haciendo lo mismo pero en el plano análogo. Es decir, tienes tu señal análoga, tienes tu señal generada por el conjunto de ecuaciones, y si en este caso lo estás haciendo, digamos, punto por punto, o sumándolas de alguna manera. Sí, en la primera técnica que había comentado, que es de esa señal analógica que tengo, que representa el sistema caótico, lo que estoy haciendo es agregarle a esa señal, hacer una suma en esa señal del mensaje que quiero esconder. No lo puedo poner muy evidente, porque pues en cuanto lo vea va a decir, me está mandando 1010, aquí está la información, ¿no? Lo tengo que poner con una amplitud muy pequeña, y por supuesto tener un amplificador del otro lado que me permita recuperar y ver bien ese sistema, ¿no? Ese mensaje, perdón. Okay, y la segunda es, dado ese comportamiento y de manera que lo plantearon de manera teórica, ¿han pensado en la posibilidad de si se puede paralelizar ese algoritmo? Porque dado las condiciones, si va obedeciendo a las ecuaciones diferenciales, entonces, bueno, yo no veo si puede ser paralelizable. ¿Algunos de ustedes analizaron ese caso? ¿A qué te refieres con paralelizable? Sí, que por ejemplo pueda sincronizar 4 o 5 núcleos o 4 o 5 computadores en un clúster y pueda realizar las operaciones para cifrar y descifrar distribuidas en esos 4 ordenadores. Sí, como le comentaba, todavía hace falta mucho esa parte de llevarlo a una computadora, ¿sí? A una señal, porque esta señal caótica a lo mejor la tengo que generar con una computadora que no es continua. Y le repito, ese caosidad, esa medida, ese comportamiento caótico, a lo mejor ya no lo podemos garantizar. Todavía tenemos que enfocarnos en poner esos sistemas a operar en una computadora, ya sea con un núcleo o con varios núcleos, y ver que podamos reproducir este fenómeno. Hola. Hola. Entonces,
¿Este tipo de mecanismos de cifrado se pueden utilizar solo en señales continuas, como en un transmisor y un receptor de radio? ¿Todavía no está pensado para mover datos a través de Internet? De momento sí. De momento está pensado para utilizarlo, por ejemplo, con una señal de radio o también podemos hacer comunicación a través de fibra óptica. Y en la fibra óptica también podemos tener qué tanta luz o cuál es la medida de luz que tengo de este lado y del otro lado, y también podemos enviar esta información de esa forma. Todavía falta más en cómo lo podemos llevar a los sistemas digitales. Creo que como para replantear mi pregunta sería, solo funciona de punto a punto, ¿no? Sí. De momento sí, o sea, lo que quiera mandar una persona a otra persona, o igual, pues esa señal la reproduces a un poco más personas, ¿no? Y ¿podrías platicarnos un poquito sobre el mecanismo para sincronizar el emisor y el receptor? Muy bien, es un poco, hay que explicarlo un poco más con unos elementos de matemáticas, ¿no? Por eso no lo quise poner en la presentación, pero vamos, se puede responder, ¿no? Sí, yo tengo un sistema que tiene sus ecuaciones diferenciales, ¿no? Y yo tengo la salida de una de las variables de ese sistema. Y lo que estoy haciendo es enviar solamente una, no todo el sistema completo, hacia otro lado. En el otro lado yo estoy utilizando una entidad matemática que se llama un observador. ¿De qué se trata ese observador? Es el mismo sistema que no conoce las condiciones iniciales del primero, pero que sí tiene toda la estructura, ¿no? Todas las ecuaciones completas. Y lo que hacemos es, si tiene error, ese observador lo que me va a hacer es poner un término de corrección para que el error entre la variable de salida sea el mismo, ¿sí? Sea cero, perdón. Y aparte, vamos a garantizar con ese término de corrección que las demás variables que no las estamos transmitiendo también se sincronicen, ¿sí? Ese error también llegue a cero. Y es más o menos el procedimiento que se utiliza para sincronizar a este sistema con el otro. ¿Perdón? Bueno, igual podemos seguir platicando aquí afuera, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias.